Bienvenidos a esto que es Guaras por la Tarde. Qué gusto saludarles nuevamente en un episodio más de este hermoso programa con enfoque LGBT para todos. Agradecemos a todos quienes nos siguen a través del sistema zacatecano de radio y televisión por el canal 24.1 de Televisión Abierta y también a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas como Facebook, YouTube y todas las redes sociales del CISAR. Esto es Guaras por la Tarde. Qué gusto tenerles de nueva cuenta por acá. Hoy les tenemos la segunda parte del programa. Muy bueno que empecemos esta semana pasada acompañando nuevamente a Jason, otra vez dejando los tacones de Romina para platicarnos cómo es la vivencia de un hombre gay. Recuerden que estaremos respondiendo sus preguntas, desmintiendo datos y platicando curiosidades de la comunidad. Comencemos. Pues bienvenidos a todos, la verdad es que estamos bien emocionados por este día, por tener a con nosotros. Me dejaron solo, ahora estoy aquí solito encargándome y encabezando este tema que es muy amplio, pero espero todo lo que hable y todo lo que se diga sea correcto y pues nada. El día de hoy vamos a desmentir otra vez otros mitos, así como la vez pasada que estuvimos aquí con Mike. Vamos a volver a hablar de algunas cosas, hay temas de sexualidad. Y pues nada, ¿verdad, Paz? ¿Tú? Así es, bueno, pues es un gusto, Jason, que puedas despojarte del personaje y puedas platicarnos en la vida real cómo está esto de los mitos, de las realidades que se viven desde esta masculinidad de ser gay, ¿no? Claro. Y esto pues obviamente nos da mucha pauta para que ustedes ahí comenten, nos escriban, nos digan por ahí qué es lo que se ha escuchado en la vida real. Claro, claro. Como lo comentábamos la vez pasada, son muchos temas, es algo bien amplio que con 2 programas no alcanzamos, pero como lo decíamos, igual, o sea, dejen sus dudas, dejen todas sus preguntas, dejen cualquier cosa que les mueva en los comentarios para en un futuro seguir resolviendo dudas. Y también pues quédense y más al ratito tenemos también unos invitados, el tema de las preguntas y todo lo que se viene hoy, un tutorial hecho por Paz y todo. Entonces, pues aquí seguimos, chicos. Y empezamos con las preguntas. La vez pasada hablábamos ¿de qué hablábamos? ¿Te acuerdas? Hablábamos de muchos mitos como que, por ejemplo, por ser gay le ibas a tirar la onda a todo mundo que estuviera alrededor de ti. Pues la verdad sabemos que no es así. Cuéntale al público sobre todo, ¿no? Ay, pues yo solo puedo decir a los hombres que no por ser hombres así, no por ser un hombre gay, todos los hombres me tienen que gustar. Y eso que quede como muy claro, ¿no? Porque está muy marcado ese estigma todavía de esto. O sea, yo creo que de ahí se viene la homofobia, el estigma, ¿cómo se dicen? Los mensajes de odio, todo esto. Y pues, que muy claro. La semana pasada terminábamos o nos quedamos en un tema muy importante que era sobre los mitos del VIH y todo esto. Y decíamos que es algo que no es algo que sea únicamente de la comunidad. O sea, yo comentaba que creo que la mayoría de las personas heterosexuales, entre hombres y mujeres, hay un porcentaje muy alto de quienes nunca en la vida se han realizado ni siquiera una prueba rápida de este tipo, ¿sabes? Y pues no es meramente ni es únicamente de la comunidad. O sea, que quede muy claro eso. Y pues también que quede claro, y para allá afuera, gente que no lo sepa, pues en Ciudad de México somos muy afortunadamente, el medicamento ya es gratuito para personas que tienen como que están afiliadas al Seguro Social, al ISSSTE, y también hay capacities en donde pues se dan como que este tipo de medicamento. Oye, y hablando como de la brecha generacional, hay que ir a ver una cápsula que tenemos por ahí sobre la historia de pues lo LGBT en la antigüedad, a la antigüedad. Pues sí, vamos a cápsula, vamos a ver esa cápsula. La homosexualidad en el México antiguo.
masculinidad homosexual en el México antiguo. Como en la mayoría de las culturas del mundo, los antiguos mexicas, aztecas, tuvieron una relación específica alrededor de las prácticas homosexuales. Mientras que a primera vista parecían intolerantes a estas, también se tenía registro de su relativa normalidad. Se sabe que a diferencia de otras culturas prehispánicas, que eran más liberales, la moral mexica era más conservadora y castigaba violentamente la práctica de la homosexualidad, pues al ser una cultura militarizada, la procreación era un tema muy importante para ellos. Sin embargo, existía la prostitución masculina e incluso la diosa Xochiquetzal, en su manifestación masculina, Xochipil, era regente de esta práctica. Según David Greenberg, en su libro La construcción de la homosexualidad, Xochipil habría heredado su regencia sobre homosexualidad y la prostitución masculina desde la cultura tolteca, considerada la madre intelectual de la cultura náhuatl en el centro de México. En realidad, saber bien la relación de los antiguos mexicas con la homosexualidad es muy difícil, ya que todos los testimonios que se conservan son partes incompletas o fueron censurados por los religiosos españoles. Por otro lado, también hay registro de las palabras con las que se referían a los homosexuales. El vocablo Xochihua, por ejemplo, se ha traducido como homosexual o pervertido. Sin embargo, literalmente significa el que porta la flor, según Fray Bernardino de Sahagún. Oigan, pues la verdad es que es muy interesante esta cápsula. Habla de mucho, muy antiguo en México que era, y de cómo habla de pues estos temas de la comunidad. Menciona el hecho de las frases que se les decía a las personas homosexuales. Creo que es importante señalarlo porque de ahí viene toda nuestra historia. Entonces de ahí empezamos a picar para saber qué es lo que vamos hablar el día de hoy. Y sobre todo es muy importante que veamos que en todas las culturas y en todos los tiempos ha habido presencia de hombres gay. Yo creo que eso es algo muy relevante en esta cápsula que nos acaban de mencionar, porque pareciera que estamos hablando de un tema nuevo. Y en realidad no, en realidad todas las culturas, todos los tiempos ha tenido presencia de estos personajes y que obviamente nos dejan pues una cultura gay. Claro. Fíjense que retomando como que lo que Mike habla en la cápsula, hay un documental que lo recomiendo en casita, que es muy bueno, que se llama El Dorado, lo que los nazis odiaban. Entonces este documental habla sobre la cultura homosexual desde hace 100 años y después llega como que los nazis al gobierno y destruyen todo eso. O sea, literalmente nos retrasaron 100 años de avances. O sea, habla sobre cosas, sobre las primeras personas trans. O sea, desde ahí ya entra gay, lesbiana y trans. Las primeras trans que están como, que iban a hacer reasignación de sexo y todo esto, y solo por eso, por esa guerra y por todo lo que pasó en aquellos años, se retrasa todo. Entonces, lo que voy con este tema es que esto viene desde muchísimos años atrás. O sea, no es algo nuevo, como dice Paz, no es algo que pues sí, que haya salido de un día para el otro. Así es, y es importante, bueno, que entendamos que hay periodos históricos que han marcado a la comunidad, sobre todo a la comunidad gay, como es en este tema de la cultura gay, y que esas situaciones o esos hechos sociales han derivado en que se haya dado el avance o no de estas poblaciones, ¿no? Eso es algo sumamente importante. Ahorita decías del tema de la sexualidad y decíamos en esto de los mitos, que por lo menos en los 80, que fue el boom del VIH, la consideración o la creencia era que los homosexuales eran, que las personas homosexuales eran las personas que tenían como este contagio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues derribar todos estos mitos, todos estos tabús que obviamente no nos llevan a ningún lado. Miren, a mí me pidieron hoy que me trajera la mochilita de las sorpresas. Bien lo dice aquí, bueno, pues la mochilita trae unas réplicas que nos proporcionó Salud. Y es por eso que tenemos que hablar, bueno, pues con toda creatividad, obviamente, cuando educamos en el tema de salud para hombres que se consideran gay, ¿no?
¿Por qué? Bueno, pues porque si bien es cierto no tenemos que estigmatizar, no tenemos que encasillarlos en una cuestión de que pueda haber este tipo de contagios, sí tenemos que trabajar con la responsabilidad de cada uno de que tenemos que cuidar nuestra salud. Y ojo, hoy por hoy. Aquí no solamente es el cuidarse uno como persona, parte de la comunidad, sino también las personas allá afuera, las personas que ni siquiera son parte de la comunidad también. O sea, esto no es solo algo de la comunidad, como ya lo menciona Paz, es algo que nos aqueja a todo mundo. O sea, así es. No y es genérico. Yo creo que muchas y muchos, bueno, Jason sí lo sabe, pero muchas y muchos no sabemos incluso la importancia que tiene esto, que son un método de barrera o lo que nosotros conocemos como el condón externo, ¿no? Para las personas, para los hombres gay y sus prácticas sexuales, esto es de lo más necesario. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, porque siempre que haya contacto con fluidos, lo hemos aprendido mucho en la Feria Social y de Sabores y en otros encuentros que hemos tenido con salud, que debemos de llevar esto, debemos de insistir en que las personas prevengan con estos métodos de barrera externos, ya sea para cualquier tipo de práctica. Vaginal, anal, de cualquier tipo que sea. Ahorita, por ejemplo, bueno, yo me traje que este es muy accesible, nos lo regalan ahí en salud, en toda la gente que tenga acceso al servicio médico, y obviamente les voy a ir diciendo para que me ayuden a corregir. Esta es nuestra réplica, es una réplica de látex que nos proporcionaron también en salud, y bueno, revisamos siempre nuestro condón. Recuerden que lo tenemos que tener en muy buenas condiciones, nada de que lo aplasté, lo apachurré, lo traigo desde hace 15 años, no, son para utilizarse, debe estar en buenas condiciones. Revisamos obviamente que la caducidad esté en perfecto estado, que tenga esta burbujita, que esté en condiciones, y si me sostienes, por favor, amigo, ya cuando vamos a colocar, bueno, hacemos o retraemos un poquito el paquetito del condón y con las puras yemas vamos a abrir. Sí, no dientes, nada de mordidita, de eso ya es otro tema. Vamos a sacar nuestro condón y una vez que lo tenemos acá afuera, sin estar manipulando, sin inflar, sin soplarle, lo vamos a poner, obviamente, donde nos va a dar la oportunidad, ándele. También es importante bajando, que al momento de colocarlo, agarrar la bolita y darle un gironcito, para que no quede aire, porque el aire puede causar que se reviente. Así Entonces, sí es muy importante que aquí arriba siempre quede sin aire. Así es. Una vez que vimos que ya quedó sin aire, que lo deslizamos fácilmente porque fue del lado correcto, llegó hasta la base y que tuvimos ya nuestra relación, nuestro encuentro sexual, como le quieran ustedes llamar, bueno, pues procedemos a retirarlo y para retirarlo va a ser de la misma manera, ¿no? Vamos a hacerlo de manera cuidadosa, vamos a subirlo, vamos a sacar nuestro condón externo, nuestro condón de manera adecuada, lo tenemos aquí, le hacemos un pequeño giro y lo vamos a poner en papel higiénico. Supongamos que este es nuestro papel higiénico, lo ponemos en papel higiénico y lo tiramos a la basura. Porque se ha insistido mucho en el tema de que no se le haga el nudo o de que no se manipule tanto la condonería, porque podemos tener el contacto con estos fluidos. Y recuerden que eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, si se va a tener una relación donde se utilice este tipo de condonería, que es la condonería que más conocemos, hay que hacerlo de esta manera. Si se va a hacer sexo que tenga contacto oral, pues tiene que ser preferentemente con lo que es el condón saborizado y de igual manera colocarlo y retirarlo con estas previsiones. No nos va a alcanzar la vida y el tiempo para hacer varios ejercicios aquí. Sin embargo, bueno, pues reiterarles, Jason, que tenemos una gran gama de posibilidades donde ustedes se pueden acercar con nosotros mismos en todas las actividades que hacemos, talleres y demás de los colectivos, pero también en sus centros Capacits que hay en Guadalupe, en Fresnillo, en Jerez y en varios municipios del estado, que obviamente pues siempre están muy atentos desde la Secretaría de Salud para darnos esta información. Recuerden que tenemos que desmentir, tenemos que desmitificar el tema de que solo le pasa a las personas homosexuales. Lo que sí tenemos que apropiarnos es que todas, todos y todes debemos de cuidar nuestra salud. No es una cuestión de orientación, es una cuestión de una práctica sexual de riesgo. Y pues que quede, o sea, igual ahí en casita, quienes no sepan,
como lo decía Paz, en los Capacit te puedes hacer pruebas rápidas de VIH, sífilis. Y pues muchas otras que tenemos por ahí. No. Pero son... Sí, hay más pruebas que se pueden hacer. Son completamente gratuitas. Pueden ir a pedir condones. O sea, también no es como que un tema de que sea como... Claro. Sí, no, es un tema de lo más abierto posible y así mismo les invitamos a ustedes a que lo hagamos, a que nos informemos con, bueno, pues todo el conocimiento médico científico requerido y que quitemos estos mitos. Pero bueno, pues les mandamos a una pausa. Una pausa. Y por un momento volvemos, ¿eh? Oigan, y muchas gracias por seguir con nosotros. Queremos agradecerle a Paz Barrón por estar con nosotros y darles este breve, ¿qué se podrá decir? Tutorial acá de, pues, la condonería, de cómo vivir, pues, también un poquito más segura nuestra sexualidad. Y también agradecer la presencia del señor Martín Uvario, el fundador de la Marcha de la Diversidad Sexual aquí de Zacatecas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bienvenido sea. Entonces empezamos. Ay, guaras. Empezamos. Entonces, tú si quieres empezar haciéndole una preguntita, no sé. Yo la verdad traigo muchas preguntas, muchas dudas. Preguntamos lo que sea. Estamos echando el chisme bien a gusto. Muy bien. El chat, a mí me gustaría saber cómo ha vivido el cambio de generación. Pues sabemos, ahorita tenemos aquí a un jovenazo, pero ¿cómo ha vivido este cambio de cómo era antes a cómo ha sido ahora que estamos en estos tiempos? Bueno, pues te has de imaginar, el cambio ha sido muy fuerte, la situación que se vivía y la que se vive hoy pues es completamente diferente. Precisamente hay poca memoria de las épocas pasadas, de cómo los jóvenes de ahora piensan que todo es nada más llegar, ser y actuar y ya, porque toda la vida se ha pasado así. Y no es cierto. Hubo gente que tuvimos que pasar por situaciones muy complicadas, muy difíciles. Precisamente de ahí es que soy el fundador de la Marcha del Orgullo, para dar visibilidad y para dar también a conocer a la población que la gente homosexual vivimos, somos y que somos como cualquier otra persona. Entonces, pero sí era bastante fuerte y los cambios generacionales, pues ahora puedo yo comentar, gracias a Dios, porque también soy católico, gracias a Dios, que ahora ya los niños de hoy pueden vivir su vida sin tanta presión familiar, política, social. Ahora ya se vive con más tranquilidad, que claro, es difícil la aceptación y es difícil el seguir viviendo y transitando por esta vida con situaciones como las que nos tocó vivir, ¿verdad? Sí. Claro, qué fuerte. Me imagino que como en New York hace muchos años se inicia este movimiento, en Ciudad de México también tengo entendido que hubo como que una parte de discriminación por una cadena muy grande. Me imagino que aquí en Zacatecas hubo algo que detonó eso, el hecho de claro. empezar a fundar la marcha, empezar a, como a rebelarse ante todo eso. Sí, ¿nos podría platicar cómo inicia? Sí, o qué claro, fue lo que mira, la marcha precisamente inicia porque nosotros no éramos dignos de ir a algún lugar público como homosexuales, o sea, como personas gays que somos, no podíamos entrar, se nos reprimía la entrada a discotecas, a bares, algunas situaciones así. Entonces, pues yo luché mucho desde un principio por tener un espacio de diversión aquí en Zacatecas, que lo logramos. Luego ya se juntó más gente, Benjamín Medrano, otras personas, y pudimos hacer el primer antro gay en Zacatecas. De ahí tuvimos problemas con la dirección de policía,
precisamente porque veían a los niños vestidos de mujer y se iban a la cárcel por faltas a la del moral, no sé quién sea esa señora, pero por faltas a la moral íbamos a la cárcel constantemente y se han de imaginar, pues yo tenía que estar constantemente y cada fin de semana Sacando en la gente. cárcel sacando gente, hasta todavía algunas ocasiones, pero sí, era muy complicada la situación, entonces pues ya estaba yo harto también y mucha gente cansados de esta represión, de las redadas que se hacían, si tenías fiesta en tu casa, una fiesta entre amigos, pues era mal visto y aparte pues los vecinos nos echaban también y llegaba la policía, nos acababan nuestras fiestas. Entonces, cansado de todo este tipo de situaciones, es que yo convoqué a la primera marcha del orgullo gay y bueno, se dio. La gente como que lo notó bien, alguna gente claro que no, ¿verdad? Sí, También lo notaron mal, claro. pero yo pienso que la mayoría de la gente que empezó a ver esa primera marcha en las calles, que no se esperaban ver a un grupo de homosexuales y lesbianas marchando, defendiendo nuestros derechos, haciendo consignas, pues empezaron a verlo de alguna manera bien, nos aplaudían, inclusive yo esperaba jitomatazos, esperaba piedras, no, nos aplaudían, entonces de ahí pues ya se inició la primera marcha, la segunda y hasta la 22 que ya vamos ahora. Así es. Y que aparte ha sido un paso grandísimo, ¿no? Yo creo que ya Guadalupe se unió, Fresnillo se unió, Loreto, o sea, ya cada vez Hay hay más. más municipios de aquí del estado que se van uniendo y que pues vaya, eso es algo que hay que agradecer porque como lo decía hace rato, las generaciones nuevas o más jóvenes ya Hemos crecen sin tenido tanto más prejuicio, ya Fíjense- la hemos tenido muy fácil. o Fíjense sea. una cosa, ¿no? Es, como bien lo dicen los papás Facón, no es valor, es amor. Amor Claro. por quienes somos y amor por nuestra comunidad, ¿no? Claro. Martín, qué grandioso que nos pueda regalar esta experiencia tan bella que tú tuviste junto con otras personas a impulsar y que obviamente pues nos regalan toda esta experiencia que se tuvo que vivir, desde lo que tú platicabas, del lenguaje, cómo se expresaban con ustedes, que era un lenguaje sumamente despectivo, que era un lenguaje muy agresivo contra la población gay y que obviamente ustedes tenían que vivir en carne propia esta situación, hasta esta otra cuestión de los derechos, ¿no? De ser detenidos arbitrariamente por el solo hecho de ser percibidos como una persona gay, por su apariencia que no era acorde a lo que socialmente se decía. Y yo creo que este origen tan bello que nos platicas de la marcha es lo que nos sigue dando vida para poder resistir, para poder existir y pues para poder disfrutar esto que ahora somos. Claro. Sí, claro, yo definitivamente pienso que todo esto que se ha dado a través de las marchas, pues ha dejado mucho en nuestra sociedad. Nos ven ahora como personas que pagamos impuestos, que trabajamos, que nos esforzamos día a día por vivir una vida digna, una vida además ejemplar para nuestra familia, porque no nada más es, y antiguamente, ahora que hablaba Paz Barrón sobre los condones y esas cosas, hablaban ustedes Así sobre es. el SIDA, en esa época, que yo ya estaba jovencillo, nos veían pasar por la calle y nos gritaban SIDA, o sea, era nuestra, Muy fuerte. era lo que nos gritaban SIDA, y pues era algo que a nosotros nos dolía mucho y que la verdad a mucha gente nos traumó por esa situación, ¿verdad? Sí, justo, porque pues Claro. aparte es algo que es discriminatorio, es fuera de que te puedan decir lo que sea, porque sabemos que existen muchos adjetivos con los que se nos ha señalado, digamos. El hecho de que te digan esas cosas y que te señalen solamente porque eres parte de una comunidad, que te hagan sentir que solamente tú vas a tener esa enfermedad cuando no es algo que, pues que sea solamente de la comunidad. Lo repito mucho porque se ha estigmatizado mucho de que solamente a los de la comunidad nos pasa y claro que no, ya lo dijo Paz Barrón. Esto es algo Y que aparte- de lo que nos tenemos que cuidar todos. Perdón, Claro. te interrumpo. Perdón, no, al contrario. Aparte yo creo que es algo que no era más que ignorancia, ¿no? Creo Así que es. afortunadamente hemos ido avanzando, hemos ido, pues sí, gracias a todo estas cosas que sucedieron, a las personas que se aventaron a pelear, a luchar y a salir, a poner la cara en alto, vaya, pues ha estado informando, ¿no? O sea, día con día se sigue informando para no quedarnos como que en eso.
Y fíjate que a propósito de estas cuestiones, Martí, que es un gusto siempre aprovecharte, disfrutarte, pues platícanos cómo fue esta salida del closet, ahorita que dices salir, ¿no? Es importante, porque tú lo dijiste, o sea, la brecha generacional que hay ahorita, ¿no? Nosotros, ellos como jovencitos, lo viven diferente, como de una manera más cotidiana, Más light. para como nosotros tuvimos que vivirlo, ¿no? Sí, Entonces, claro. sería muy bello que nos regalaras esa experiencia. Sí, mira, para mí la salida del closet fue algo pues muy controversial porque mis familiares pues nunca me apoyaron, nunca me limitaron de vivir mi vida, pero tampoco me aplaudieron de ser lo que soy. Entonces era algo así medio raro, pero sí peleabas mucho con la moralidad, peleabas mucho con la sociedad, de que tenías que tener ciertas características, ciertas cosas que yo no quería, que no me gustaban. A mí no me gustaba el fútbol, a mí no me gustaba el box, a mi papá le encantaba el box, a mis hermanos el fútbol. Entonces, para mí era algo sumamente desgastante el tener que aparentar lo que no quería yo, ¿verdad? Porque a mí, pues, desde muy niño, pues, me gustaron los juguetes de mi hermana, me gustaba la muñequita, la lentejuela sobre todo. Soy una persona de mucho brillo, exactamente. Entonces era algo muy traumante para mí el tener que esconderme, además, religiosamente, pues olvídate. Claro. Mis familiares eran muy religiosos y también te escondes de repente en la religión queriendo ser hasta sacerdote de repente para poder aparentar lo que tiene uno. Después me doy cuenta que mi Padre Dios me quiere tal como soy y me acepta tal como soy, y por eso es que a mucha gente le molesta que viva yo una religiosidad gay. Pero esa es mi realidad y esa es mi vida y así la voy a seguir. Pero del closet, pues ya realmente yo no tuve que salir así de la noche a la mañana y decir soy gay. Pues no, porque ya se me notaba desde pequeño, desde la forma que hablaba, la forma como me movía, la forma, mis gustos. Entonces, pues no tuve yo que decirle a mis papás soy gay, porque ellos ya sabían lo que era. Aparte, yo tuve que ir con los psicólogos, tuve que ir con todo lo que en aquella época nos llevaban de niños, con psicólogos a que me trataran, porque mis papás querían que yo me quitara de esta situación y que yo me hiciera hombre, como decían ellos. Entonces, hasta que un psicólogo, gran hombre de Dios, porque era sacerdote, aparte psicólogo, llegó y les dijo a mis papás, les dijo, bueno, aquí los únicos que están mal son ustedes. El niño, yo lo veo exactamente normal, normalmente bien, déjenlo vivir y punto. Entonces Mira, dije, Martí, ahí salí del closet. Es algo maravilloso lo que nos has platicado y como en contraparte y para ir cerrando, si les parece, la verdad es que quisiéramos más, ¿verdad? Pero para ir cerrando nos encantaría que nos platiques cómo has vivido este contraste, sobre todo en el tema de la visibilidad. Ya nos platicabas de las primeras marchas que fueron necesarias, que fue casi un empuje, ¿no?, a hacer este tipo de acciones. ¿A cómo estás viviendo ahora en Zacatecas estas nuevas marchas, estas nuevas acciones de visibilidad? ¿Cómo las ves tú desde esta experiencia, desde esta visión? No, pues definitivamente es una maravilla, Paz, y te agradezco mucho públicamente ese trabajo que ahora haces tú coordinando las marchas de la diversidad aquí en Zacatecas. Muchas gracias, Paz, por tu trabajo, por tu esfuerzo, y el poder ver yo esa plaza de armas repleta de gente diversa, de gente gay, de gente no gay, de lesbianas, de no lesbianas, o sea, ver toda aquella manera de ir por las calles, de gritar nuestras consignas, de hablar, y de que ahora las autoridades nos tienen cierto respeto y sobre todo que podemos ahora sí que poder ser nosotros mismos. Es ahora un gusto poder ver estas marchas repletas. En aquella época íbamos, no sé, como 40 o 50 personas a lo más. Ahora ver los miles de gentes que podemos salir, los miles de chiquitillos, ahí como ese compañero, que pueden hacer ahora sí que un arte de su transformación, de esas cosas, y que la gente se los valore. Y no, olvídate, esta es otra cosa ya, es otro mundo ahora. Es ya que son vivimos. muchos temas, es muy amplio todo esto, porque realmente es una brecha muy, muy grande. Y no tan grande en cuanto a la generación y al tiempo, sino a todo lo que ha cambiado, a todo lo que ha avanzado. Y en tan poco tiempo. Tenemos muchas cosas que hablar. Queremos ir a una pausa antes para poder seguir hablando, para poder seguir comentando. Entonces, vamos a una pausa y continuamos.
¿Sabías que fue hasta 1990 que la homosexualidad fue eliminada por la Organización Mundial de la Salud de la lista de enfermedades mentales? Por eso, desde el año 2005, cada 17 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la Eliminación de la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la cual en 2015 se agregó a la conmemoración de este día. Hasta este año, más de 130 países se unen a la lucha contra los prejuicios y estigmas de la que somos víctimas las personas de la población LGBTQ+. La conmemoración de este día viene de la mano con la conmemoración de los disturbios de Stonewall que se dieron en un bar gay de New York el 28 de junio de 1969 y que fue un Big Bang en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Stonewall fueron 3 noches que revolucionaron la historia de la comunidad. Un lugar que se consideraba clandestino se convirtió en un punto de revuelta con la voluntad de no dejarse atropellar ni agacharse contra la persecución que vivían las personas homosexuales. Y de ahí deriva la conmemoración del Día del Orgullo, o como comúnmente se conocemos como el Pride, que año con año se vuelve una lucha llena de colores y fiesta, pero que no debe ni pierde la esencia de la reivindicación en la lucha de los derechos humanos de todas y todos, que debe estar presente día a día, sobre todo hoy que los discursos de odio están volviendo a tener resonancia en una sociedad progresista. Hoy en México y en Zacatecas podemos salir a marchar por el orgullo sin mayor temor, pero no debemos de dejar de recordar los años de lucha de toda una comunidad para que hoy esto sea una realidad. A todas y todos, ellos se dedica a esta cápsula. Su lucha nos llena de orgullo y nos recuerda que no hay nada que curar y que amor es amor. Oigan, y pues muchas gracias por seguir con nosotros. La verdad es que la cápsula es muy interesante, habla sobre todos estos temas que ya hemos estado abordando aquí con el señor Martín Uvario. Y pues, bueno, o sea, quiero regresar a que platiquemos un poquito más. Paz, el señor Martín, aquí Jason. Entonces, empecemos a hablar otra vez un poquito Así del es. tema. La cápsula habla sobre, pues, Sí, justo caray. este tema de cómo comenzó a nivel como un poquito más global. Ya lo hablábamos aquí en Zacatecas, empezó gracias al señor Martín y a más gente que estuvo ahí moviéndose para sacar, pues, aquí el pie de lucha, digamos. Entonces, pues sí nos gustaría aprender un poquito más, porque sí ha habido una marcha, ya ha habido muchos logros que hemos tenido a partir de que se empezó. Entonces, pues, queremos saber un poquito más del tema. No sé si tú Sí, también sabes sobre un poquito todo, al bueno, respecto. pues comentar esta situación, ¿no? Cómo esta cuestión del odio, ¿sí? Cómo esta cuestión del odio hacia las poblaciones LGBT ha mostrado y ha hecho esta necesidad de poder hacer acciones de visibilidad, de poder hacer acciones desde los colectivos y desde los activismos que son muy conocidos aquí en Zacatecas y en este país. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar, para prevenir y en su momento para poder buscar la sanción de estos discursos de odio. Ya lo veíamos ahí, ¿no? Cómo a veces desplegamos un comentario en las redes sociales, un comentario en los medios de comunicación. Martín, nosotros lo hemos visto mucho cuando hay crímenes de odio, desplegamos un comentario y en lugar de estar sancionando socialmente estos hechos, ¿qué sucede? Pues se justifica, se vierte estos discursos de odio y ahí es donde volvemos a entender el por qué la lucha, ¿no? El por qué es tan necesario que sigamos con esta insistencia de que no se debe de justificar, de que cero tolerancia a la discriminación y cero tolerancia al odio, ¿no? Claro. Ahí es cuando yo también comento que las marchas no pueden terminar. Hasta que no termine el odio, hasta que no termine todos los crímenes de odio, entonces pudiésemos terminar las marchas. Pero para la gente que no le gusta, bueno, pues tenemos Lo que siento. continuar. Hay que cerrar sus ojitos ese día. Pero ¿qué creen? Fíjense que no sucede así. Martín no me va a dejar mentir y ustedes tampoco. Yo siempre que salgo a la marcha, camino ahí por las calles de Zacatecas, van un buen de personas, sobre todo señoras, que van a ver ahí los bailarines muy, muy nice. Y yo creo que es una forma de expresión de todes que nos da esta oportunidad, ¿no? De que hay diferentes gustos, hay diferentes maneras de entender la temática, sí con estas protestas, pero también con toda esta parte artística que presentamos, Y ¿no? qué Claro, bueno es- que mencionas lo artístico, porque hay mucha variedad, o sea, desde lo que es el drag, hay chavos que llevan, se me fue, pero llevan como acá todo un disfraz, Pues toda, es porque como- arman su vestimenta tal cual para
demostrar la parte artística se me hace muy interesante, que también incluso van algunos hasta cantando, llevan sus instrumentos. Pues es que creo yo que es entre la lucha y el festejo del avance, y como que no se debe de perder como lo decía en la cápsula, no se debe de perder el enfoque, ¿no? Y como lo dice Martín también, no dejar de hacerlas, porque a pesar de que ha habido avance, entre comillas, sigue habiendo retrocesos. O sea, lo comentamos el programa pasado en Argentina, a pesar de que fue uno de los primeros países donde se aprobó el matrimonio igualitario y todo eso, ahorita está en riesgo todo ese avance que han tenido solo por el cambio de gobierno, ¿no? Así es. Entonces, es algo que no se debe de dejar a un lado, ni se debe de dejar de hacer, porque al final, aunque lleguemos como que al punto que queremos llegar, se tiene que seguir haciendo como celebración, como festejo. O sea, que no por se pierda eso, como eso. por eso es muy importante, Martín, compañera, compañero, decirles que este año se retoma aquel nombre que teníamos de inicio, que es el nombre de la Marcha del Orgullo. ¿Por qué? Bueno, pues debemos sentirnos orgullosos de ser quienes somos y debemos justamente de expresarlo de esta manera. Martín, pues ha sido un gusto. Yo quisiera que nos des algunas reflexiones importantes para poder, pues ahora sí que seguir en la lucha. Si a nosotros que tenemos un par de años menos que tú, nos ha sido difícil, pues imagínate ahora con todo esto que tú has tenido que vivir de manera generacional y que finalmente pues te da un impulso adicional para seguir trabajando. Sí, no, pues mira, Paz, muchas gracias por la invitación y comentarle a todas las personas que nos ven, que nos escuchan por este medio, que la homosexualidad no es una enfermedad, ya lo comentaban, y que ahora nos toca a estas generaciones vivir con orgullo nuestra forma de ser, de pensar, de actuar y de sentir. Entonces, muchas gracias a los muchachitos, vivan su vida y respétense también. Claro. Sobre todo no ocultarnos, porque el ocultarnos es, pues ya, perder nuestra esencia. Identidad, y creo que eso nos hace, nuestra esencia nos hace ser quienes somos. O sea, obviamente nuestra esencia es quienes somos y no lo podemos ocultar. Si nosotros ocultamos eso, damos pie a que más personas lo hagan. Entonces, por eso también abrimos estos espacios para que más personas se animen a ya no estar ocultas, pero también a que tengan estos espacios donde puedan preguntar, donde puedan ya tener como un poco más lugares donde consultar cosas, que no tengan este temor a, y si pasa esto, y si pasa el otro, que puedan saber que hay una parte linda, hay una parte triste, hay una historia completamente, y pues, o sea... Oye, qué bello que Zacatecas cada año se pinta de colores. La verdad es que lo logramos gracias a los esfuerzos de todas, todos y todos. La marcha es de quien la marcha. Claro. Y la marcha la hacemos todas, todos y todes, por eso es un acto colectivo tan importante, pero qué bonito, y yo fui parte también de esta historia. Martín lo recordará cuando me vetaban, que diga, cuando estaba ahí en los antros, que para entrar a este lugar recreativo de la diversidad, pues teníamos que cuidarnos siempre de quién nos va a ver, ¿no? Y entrábamos corriendo. Él recordará que entrábamos asustados, entrábamos corriendo, y cuando salíamos teníamos que cuidarnos de la policía o de gente que era muy agresiva con nosotros y que nos esperaba a la salida para golpear, ¿no? O para hacer alguna cuestión ahí que no debería de ser. Entonces, yo creo que todo eso nos debe dar un impulso bien bonito. La marcha está ya casi por llegar, es en julio, recordémoslo, y bueno, pues ahí está la invitación, Martín, para que todos seamos parte de esto, y como lo digo, ¿no? La marcha es de quien lo marche, y ya el comité organizador está haciendo su trabajo desde hace meses. Nosotros nada más nos resta pues hacer extensiva la invitación, y a usted y a todas y todos, todes, nos toca llegar ese día a la marcha, ¿no? Nos toca llegar a disfrutarla, llegar a vivir esta gran expresión y sobre todo darnos este abrazo tan grande de la diversidad, porque es la única vez en el año que nos vemos todas. Claro, y no, pues como lo decía, no perder el punto, porque es algo que la violencia hasta estos tiempos se sigue dando demasiado. Y pues nada, chicos, recuerden que el tiempo en televisión es muy corto. Nada, agradecemos bastante a Paz, que estuvo el día de hoy con nosotros, Martín Ovario, por aceptar la invitación del día de hoy, y aparte por toda la lucha, por todo lo que se ha llevado desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias.
Agradecemos a ustedes que están en casita, que nos están viendo por allá. Ya saben que estamos ahí a través de las redes sociales leyendo sus comentarios. Y pues nada, esto fue Guaras por la tarde. Les agradecemos mucho su presencia. Nos vemos en un siguiente capítulo. Ya se la saben, Gracias. 24.1. Nos vemos.